Hola, buenas tardes a todos, otra vez. Empezamos una charla más y esta es la número 47 que corresponde al capítulo 9 de los Hechos de los Apóstoles, versículo 32 al 35. Vamos a hablar sobre Pedro esta vez, porque recordad que la última vez lo que os expliqué yo es que, bueno, Pedro después de Damasco sube a Jerusalén para ver a Santiago y Pedro y luego tiene relaciones con los helenistas que lo quieren matar. Entonces los hermanos cristianos lo que hacen es llevarlo a Cesarea y de allí pues él estará bastante tiempo en su país, en el sitio donde vivió, donde nació y vivió. Entonces, mientras tanto, ¿qué es lo que ocurría, o sea, en la iglesia? O sea, ¿qué pasaba con Pedro? ¿Qué cosas tenían lugar? ¿Mm? Y esto es lo que vamos a hacer hoy, que es Pedro cura en Lida a un paralítico. Pero antes vamos a rezar la oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, me presento a ti tal como soy. Te pido perdón por mis pecados. Me arrepiento de ellos. Por favor, perdóname. En tu nombre perdono a todos los que me han ofendido. Renuncio a Satanás, a los espíritus maléficos y a todas sus obras. Me entrego por completo a ti, con todo mi ser. Señor Jesús, ahora y por siempre, te invito a entrar en mi vida. Te acepto como mi Señor, mi Dios y mi Salvador. Por favor, cúrame, cámbiame, fortaléceme en cuerpo, alma y espíritu. Ven, Señor Jesús, cúbreme con tu preciosa sangre y lléname del Espíritu Santo. Te amo, Señor Jesús. Te alabo, Señor Jesús, y te doy las gracias. Te seguiré todos los días de mi vida. María, mi Madre, Reina de la Paz, San Peregrino, Santo del Cáncer, todos los ángeles y santos, por favor, ayudadme. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, antes de empezar, sí que os recuerdo que yo tengo un canal que se llama La Sagrada Escritura en Profundidad, que ahora estamos en el capítulo 9 y corresponde a la charla 47, como digo, pero si alguien quiere así escuchar charlas anteriores, no tiene más que poner en Google La Sagrada Escritura en Profundidad, pinchar en vídeos y podrá recurrir a todos los vídeos anteriores que quizá tal vez le interesaran. Os ruego que si os guste pongáis el pulgar para arriba y que lo extendáis. Para, si esto puede hacer bien a la gente, pues yo os lo agradecería. Bueno, pues vamos a leer el texto que corresponde hoy. Dice, capítulo 9, versículo 32 al 35. Dice, Pedro, que andaba recorriendo todos los lugares, bajó también a visitar a los santos que habitaban en Lida. Encontró allí a un hombre llamado Eneas, tendido en una camilla desde hacía 8 años, pues estaba paralítico. Pedro le dijo, Eneas, Jesucristo te cura. Levántate y arregla tu lecho. Y al instante se levantó. Todos los habitantes de Lida y Sarón le vieron y se convirtieron al Señor. A ver, vamos a ver. Hay que situarse un poco. Estamos en el año, a ver, no lo pone, pero bueno, vamos a calcular año 39-40 después de Cristo, o sea, unos 7-8 años después de la muerte del Señor. Y podemos pensar en Pedro pues como una persona pues no muy mayor y tampoco muy joven, unos 30 o 40 años, robusto. Lógicamente, todos los apóstoles eran más bien toscos, rústicos, ¿no? Pero habían estado con el Señor, habían estado en relación íntima con el Señor. Lo habían visto, conocían su doctrina al dedillo, se habían sentido queridos, muy amados por el Señor y conocían todo. De manera que eso hacía que de alguna manera digamos, esa relación que habían tenido se reflejase en ellos. O sea, dejase una huella en ellos. O sea, eso les marcó. Es lo mismo que cuando nosotros nos encontramos, por ejemplo, hoy día a alguien, podemos encontrarnos a alguien que es muy santo, muy religioso, muy espiritual, y que podemos verlo y no vemos los rasgos de él o de ella.
lo miramos y realmente lo que vemos es una especie de, podemos decir, brillo, pero no es brillo. Es como algo que notas tú que es indescifrable, indescriptible, que es como, ¿está iluminada o iluminado? No, pero hay algo especial que hace que brille de alguna manera, que tú percibes eso. Y eso es lo que les debía pasar a ellos. O sea, cuando ellos se presentaban delante de la gente debía sentir un respeto y una reverencia enorme hacia ellos. Aunque ellos no lo provocasen, ellos no querían eso. Pero la gente se debía sentir tocada por ese halo que ellos debían tener por haber estado tantísimo tiempo con el Señor, porque ellos estaban de vuelta de todo. O sea, ellos ya sabían lo que tenían que saber. Ellos lo único que querían era extender el reino de Dios y que la gente llegase a entender tan bien como ellos lo habían entendido lo que Jesucristo había querido decir. Ya sabían todo y sabían que resucitarían como Jesucristo había resucitado. En fin, sabían que había otra vida y lo único que querían era darse a la gente. Entonces, claro, cuando Pedro, aprovechando lo que había en ese momento que os expliqué la semana pasada, que era la Pax Romana, es la paz, en ese momento había paz. Entonces Pedro aprovecha para salir de Jerusalén y aprovechará para visitar las comunidades y para recorrer todo el país, ¿no? Y hará viajes, claro, había viajes de confirmación, o sea, confirmando a la gente que ya creía, viajes misioneros, en el sentido de convertir a la gente, como ahora lo veremos, y también viajes pues de pastorales, o sea, ahondando en la fe y fortaleciendo a la gente en la fe. ¿M? Y normalmente estos viajes empezaban en Jerusalén y acababan en Jerusalén, por lo menos al principio, y duraban semanas o meses. Entonces el texto te dice que él llega a Lida. Lida está a 50 kilómetros de Jerusalén. Entonces, en Lida se encuentra con este hombre que es un paralítico que dice que se llama Eneas, que lleva 8 años, o sea, un pobre hombre que es digno de compasión porque lleva 8 años paralizado. Y fijaos que dice, Pedro le dijo, bueno, antes de esto dice, encontró allí a un hombre llamado Eneas, tendido en una camilla. Que sepáis que encontró allí a un hombre, en el versículo digamos que la palabra, la frase, o sea, el versículo, traducido del griego y luego al latín, lo que realmente explica, lo que quiere darnos a entender, es que realmente Pedro se encontró a este hombre, pero no fue buscado. O sea, no fue que él oyese hablar de Pedro y fuese a su encuentro o que la familia lo llevase, sino que simplemente se lo encontró. Seguramente a lo mejor en una casa de alguien a la cual fue a visitar, por ejemplo, vamos a poner así, o a lo mejor por la calle. El hecho está en que le dice, Pedro le dijo, Eneas, Jesús te cura, levántate y arregla tu lecho. Fijémonos en que no dice, yo te curo, levántate, sino dice, Jesucristo te cura. O sea, es Jesucristo el que cura a Eneas por mediación de Pedro. Y también vemos que no reza. Y no reza seguramente para la curación de este hombre, porque él debe sentir interiormente que Jesucristo le dice que haga el milagro. Entonces, dice el texto, al instante se levantó y todos los habitantes de Lida y Sarón le vieron y se convirtieron al Señor. Claro, a ver, hay una cosa importante aquí. Es importante que nos concienciemos de la misión que tiene el cristiano en el mundo. Porque, a ver, Jesús está en el cielo, pero está vivo y actúa. ¿Eh? Y nos necesita a nosotros para actuar en el mundo. Cristo puede hacer lo que quiera, puede necesitarnos o puede prescindir de nosotros. Pero normalmente, mirad cómo utilizaba Pedro. Él, por mediación de Pedro, hacía milagros. Pues es lo mismo para nosotros. Nos necesita para millones y millones de cosas, porque ya os digo, está vivo y actúa y muchas de las cosas que quiere hacer las hace a través nuestro. O sea que hay que concienciarse realmente de lo importante que es ser cristiano para el mundo moderno y la cantidad de cosas que podemos hacer, porque Jesucristo nos pide nuestra intermediación para hacerla.
Bueno, pues continuamos con el siguiente milagro que hubo. Dice, Pedro resucita en Jope a una mujer. Voy a leer la primera parte. Capítulo 9, versículo 36 al 38. Dice, había en Jope una discípula llamada Tabita, que quiere decir Dorcas. Era rica en buenas obras y en limosnas que hacía. Por aquellos días enfermó y murió. La lavaron y le pusieron en la estancia superior. Lida está cerca de Jope. Y los discípulos, al enterarse de que Pedro estaba allí, enviaron 2 hombres con este ruego: no tardes en venir a nosotros. Fijaos qué cosa. O sea, esta mujer que se llamaba Tabita y que vivía en Jope. Jope es Haifa y está a 17 kilómetros de lo que hemos visto antes, que era Lida. Entonces, el texto nos dice que Pedro partió inmediatamente. O sea, cuando los discípulos se enteran de que está cerca de por allí. O sea, que está a 17 kilómetros. Y inmediatamente envían 2 hombres para decirle que vaya a ver a esta mujer. Pero esta mujer está muerta ya. Cuando los discípulos le dicen a los 2 hombres que vayan a pedir a Pedro que vuelva y que vaya a ver a esta mujer, ya está muerta. Fijaos la fe de esta gente, porque, eh, digamos, recordemos que Jesucristo había curado a la hija del jefe de la sinagoga, que era Jairo, y había curado al hijo de la viuda de Naín, que era una viuda, por pena de la viuda. Y luego, además, recordemos que curó a Lázaro. O sea que, fijaos la fe de la gente, la confianza de la gente, que de los discípulos que habían vivido de cerca todo esto y de lo que comunicaban a la gente, como para llamar a Pedro cuando ya había muerto Tabita. Dice, el texto te dice que Pedro partió inmediatamente y dice, así que llegó, le hicieron subir a la estancia superior y se presentaron todas las viudas llorando y mostrando las túnicas y los mantos que Dorcas hacía mientras ella estuvo con ellos. O sea, fijaos que pone que cuando llega le hacen subir a la estancia superior. Esto quiere decir que seguramente Tabita tenía una posición social y económica un poco superior, porque la gente normalmente vivía en casas de planta única, de planta baja. No había planta de arriba. Nada más lo tenía la gente que era un poco más pudiente. Aquí te dicen que Tabita estaba en la parte superior y que estaba rodeada de viudas, y de estas viudas le enseñan a Pedro cuando llega todas las túnicas y todos los mantos que ha hecho Tabita para ellas. Es decir, Tabita protegía a estas viudas, que ya sabéis que en la época las viudas y los niños eran los más desprotegidos porque no encontraban medio económico para vivir. Una viuda que se quedara sin nadie quedaba al albur de todos los vecinos o de los parientes y vivía como podía vivir. Entonces, Tabita ayudaba a esta gente. Y más arriba, recordad que dice, esta Tabita era rica en buenas obras y en limosnas. Es decir, rica en limosnas y en buenas obras quiere decir que era una buena cristiana. Es decir, ella entendió, como nosotros deberíamos entender, que estar junto a Cristo no se limita solamente a participar de la Eucaristía y a rezar, a hacer oración, sino que exige el amor al prójimo, exige caridad con los pobres. Llamo yo pobres no solamente a los pobres de dinero, gente que no tiene de qué vivir, sino además de ellos, llamo a todos los pobres que son pobres realmente porque no saben a dónde dirigirse, o están esclavizados por algún vicio, o verdaderamente están cargados de problemas. Toda esta gente es pobre porque necesita la ayuda de otras personas para que le escuchen. Pues esto es lo que verdaderamente es ser cristiano. Tener espíritu de servicio. Además, de hecho, a ver, en el capítulo 13, capítulo 13, versículo 34 del Evangelio de Juan, fijaos lo que dice el Señor. El Señor dice, os doy un mandamiento nuevo, que como yo os he amado,
así os améis también los unos a los otros. Que como yo os he amado, así os améis también los unos a los otros. Bueno, pues entonces cuando Pedro sube a la estancia en la cual Tabita yace, dice, Pedro hizo salir a todos y se puso de rodillas y oró. Aquí hay dos cosas interesantes. El hecho de que se pusiera de rodillas, porque recordad que los judíos rezan de pie, o sea que él había visto rezar a nuestro Señor Jesucristo y se puso de rodillas y rezó como él rezaba, y además oró para ver si, a ver, así como en el otro milagro él no necesitó rezar porque notó que el Señor le decía que sí podía hacer milagro, aquí no sabía si el Señor iba a querer obrar ese milagro, que era una resurrección. Entonces rezó para ver si podía hacerla, si debía hacerla. Y entonces, como sintió que sí, dice, se volvió al cadáver y dijo, Tabita, levántate. Ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Pedro le dio la mano y la levantó. Llamó a los santos y a las viudas y se las presentó viva. Esto se supo en todo Jope y muchos creyeron en el Señor. Y el versículo último dice, Pedro permaneció en Jope bastante tiempo en casa de un tal Simón, el curtidor. Esto me interesa hablar sobre Simón el curtidor, porque, a ver, Simón debía ser cristiano. Era un judío que debía haberse convertido al cristianismo porque si no, Pedro no hubiera vivido seguramente en esa casa el tiempo que estuvo en aquella zona. Pero Simón tenía un oficio que estaba mal visto por los judíos. Era curtidor. O sea, el oficio se lo tenía que hacer. O sea, se tenía que curtir a los animales. Pero, a pesar de esto, la gente judía pensaba que era, pues despreciaba, como si despreciaran ese oficio, ¿no? ¿Por qué? Porque trabajaba con restos de animales muertos. Y eso causaba impureza legal por el continuo contacto con los animales muertos. Entonces, sí, claro, si incurría en impureza y trabajaba todo el día, solamente podía recuperar la pureza legal por la tarde y por la noche, y al día siguiente por la mañana volvía a incurrir en impureza. Entonces, lo que quiero que se vea claro es que Pedro aquí empieza ya a deshacerse de los prejuicios que había judíos. O sea, no hablamos de ley de Moisés ni de prescripciones, pero sí de prejuicios judíos, porque realmente esto era una manía que se había creado en el pueblo judío, porque se tenía que hacer de todas formas. El oficio de curtidor se utilizaba, se hacía, y era necesario que alguien lo hiciera. Solamente que la gente le tenía bastante desprecio a la gente que tenía ese oficio. Bueno, una cosa más antes de acabar. Que sepáis que, que milagros hay en ese momento y milagros hay ahora. Siempre ha habido milagros. Lo que basta es la fe, la confianza en la gente, la confianza de la gente en el Señor. Es absolutamente necesaria en cualquier lugar en que haya una aglomeración, una acumulación de gente en la cual haya una gran fe y una gran confianza. Habrá milagros, tanto físicos como espirituales. Es la fe lo que hace el milagro, ya lo hemos visto en otras veces. En el santuario de Fátima, por ejemplo, y en el santuario de Lourdes, que hay 7.000 curaciones, de las cuales nada más la Iglesia Católica ha admitido 70. Está en proceso de admitirla, pero para que veáis el cuidado con el cual la Iglesia va para decir que la persona se ha curado realmente y que no es imaginación. Pero lo ocurre igual en el santuario de Nuestra Señora de Guadalupe. Os voy a explicar solamente un milagro, el milagro de la beatificación y la canonización de Juan Pablo II. ¿Qué pasó para Juan Pablo II fuese beatificado y canonizado? Juan Pablo II muere en el año 2005 y en el año, 2011, él hizo bastantes milagros en este tiempo, pero se eligió a una monja que se llamaba Marie Simon Pierre,
que era una monja francesa, que tenía Parkinson también. O sea, fue liberada del Parkinson. Él también había sufrido de Parkinson antes de morir. Entonces, en el año 2011 es cuando tiene lugar la beatificación de Juan Pablo II, gracias a este milagro de esta monja que es curada del Parkinson. Paralelamente, también en el año 2011, hay una señora que está viva, que por supuesto está viva, que se llama Floribet Mora, que es de Costa Rica, la cual señora en un momento dado tuvo un aneurisma y se quedó medio paralítica de la parte izquierda. Entonces el médico, por una serie de circunstancias, el testimonio está también en internet, podéis ir a buscarlo, testimonio de Floribet Mora. Esta señora, el médico le dio solamente un mes de vida y ella volvió a su casa. Entonces, eso es en abril, entonces, o antes, no, en abril era más o menos, y entonces, un poco después, tenía lugar la beatificación del Papa Juan Pablo II, gracias a este milagro de la monja que os he explicado. Y en Costa Rica se celebraba mucho esta beatificación del Papa, de manera que incluso se habilitó un estadio para que la beatificación era en Roma, pero se habilitó el estadio para que la gente entrase y con grandes pantallas se pudiese ver esta beatificación. Entonces, ella la vio desde su casa, su familia la vio desde el estadio, pero ella lo vio desde su casa. Entonces, se despertó a las 2 de la mañana, porque era un horario distinto del de Roma, evidentemente, y en el momento en que le beatificaban, o durante la beatificación, ella dijo, pues yo desearía que me curaras por el bien de mis hijos. Y se volvió a dormir. Y a las 8 de la mañana se despertó y oyó una voz que le decía, levántate, levántate y no tengas miedo. Y se levantó y fue a ver a su marido y a partir de entonces se curó. Entonces, esto tuvo lugar en el año 2011 y hasta el año 2014 no se proclamó la canonización de Juan Pablo II. O sea que hay que recordar, el 2005 muere, 2011 es beatificado gracias a esta monja francesa que es curada de Parkinson y en el 2014 es canonizado gracias al milagro que hizo el Señor, por intercesión de Juan Pablo II, a esta señora Floribet Mora en Costa Rica. Bueno, pues continuaremos la semana que viene, hablando esta vez de lo que os explicaba. Pedro va a casa de un centurión romano y es cuando tiene lugar el Pentecostés para paganos. Pues nos despedimos rezando a la Virgen María. Dios te salve María, llena de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.